Hola, el tema se llama Relato histórico de la materia Español 5. Voy a compartirte algunas imágenes y estoy segura que vas a identificarlos solamente con ver sus rostros. ¿Estás listo? ¿Identificas algunos de estos rostros? Muy bien. La niña que tenemos aquí, que estoy encerrando con la bolita azul, se llama Ana Frank. Y ella se describía a sí misma como un pequeño manojo de contradicciones. Fue una adolescente y en las décadas posteriores a su muerte en un campo de concentración nazi, Ana Frank también se convertiría en una de las escritoras más famosas del mundo, conocida por el diario que llevó durante años en la clandestinidad durante la Segunda Guerra Mundial. Esta niña de la que estamos hablando se llama Ana Frank. Fue solo una de las 6 millones de personas judías asesinadas por los nazis entre 1939 y 1945. También tenemos otro personaje muy emblemático que es Sor Juana Inés de la Cruz. Este es uno de los personajes célebres de la literatura porque ella pues escribió muchísimos poemas. En su época, recordemos que no se les daba acceso a la educación a las mujeres, pero sí podían meterse a un convento. Entonces ella utilizó este recurso para que pudiera incursionar en la literatura, para que pudiera pues realizar lo que más le gustaba, que era literatura, y hasta hoy en día la recordamos como una de las mujeres escritoras más exitosas del mundo. También tenemos de este lado a Marie Curie. Fue una física y química pionera en el campo de la radiactividad y es la primera y única persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades científicas, físicas y químicas. Y acá de este lado tenemos a Walt Disney. Walt Disney, pues fue un productor, director, guionista y animador estadounidense que gracias a su gran cantidad de aportaciones a la industria del entretenimiento del siglo XX es considerado un ícono internacional dentro de la historia del cine y animación infantil. Y por acá tenemos a los niños héroes, que esto pues ya hemos visto en repetidas ocasiones en tal vez nuestros libros de historia, y tenemos a Juan Escutia, Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez. Estos niños héroes pues fueron un grupo de cadetes mexicanos que murieron en la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847 durante la intervención estadounidense en México. Y aquí pues nosotros lo que hicimos es relatar un poquito acerca de las historias de estos personajes que fueron muy importantes en su época. Con esto, pues podemos dar un ejemplo de lo que podría ser un relato histórico. Vamos a empezar por definir qué es un relato histórico. Un relato histórico, como todo texto, es un texto literario que se va a conformar por 3 partes muy importantes. Una de ellas, pues, es el inicio. En todo cuento, en todo texto, pues vamos a ver que existe un inicio. También tiene un desarrollo y, por supuesto, un final. Entonces, estos son los elementos más fundamentales de la estructura de un relato histórico. Entonces, en este relato histórico, nosotros vamos a ir entendiendo que en cuanto al inicio, se van a plantear los hechos.
Aquí es donde se van a plantear los hechos. En el desarrollo se explican y se vinculan los sucesos. Esta vinculación de sucesos es muy importante porque es lo que va a dar coherencia a nuestro relato histórico. Y también tenemos el final. Aquí es donde va a concluir el relato temporalmente, ya que estos sucesos dan origen a otro relato. Estos relatos históricos, pues generalmente van a ir compuestos de más o de más relatos, sobre todo, pues tal vez esos relatos históricos que tienen continuidad hasta el día de hoy. Y pues todos tenemos una historia que contar, como estamos viendo acá en esta imagen, que por ejemplo nuestro relato histórico personal podría ser que pues primero nacimos, después fuimos a nuestra educación preescolar, ahora estamos en la primaria y una persona que ya es mayor pues puede tener un panorama muy amplio de lo que podría ser su relato histórico. Todos tenemos una historia que contar, pero solo hay que saber contarla con estos tips que nosotros ya aprendimos. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y darle like al canal.